Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Maximiliano Ponce y viene a compartir su charla titulada ¿Cómo viví la sanación de mi hijo con parálisis? Maximiliano Ponce posee conocimientos de metafísica, estudia y practica religiones como el budismo, taoísmo, hinduismo, el catolicismo o el espiritismo. Su idea es poder expresar su experiencia como padre para poder ayudar al resto del mundo. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, significa el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma, colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Este gesto tan sencillo es una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda también para participar en directo desde ya con nosotros. Tienes un chat a la derecha de tu pantalla que puedes utilizar haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta seguido del país desde donde nos estáis viendo, desde donde nos escribís. Este paso es muy importante para así poderle hacer pasar todas las preguntas a Maximiliano. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, Maximiliano Ponce, y su conferencia ¿Cómo viví la sanación de mi hijo con parálisis? Maximiliano, Muchísimas buenas. gracias, muy buenas tardes, muchísimas Buenas. gracias. Le agradezco también a la chica Susana que se conectó antes conmigo también. Muy amable, muy interesante y gratificante el aporte que hacen ustedes con Mindala Televisión. Me ha servido muchísimo en los momentos difíciles de mi vida para obtener más conciencia. Soy un gran seguidor y me siento bendecido en el programa de hoy ser parte de ustedes. Bueno, le comento, soy Maximiliano Ponce, soy de Buenos Aires, tengo 39 años y hace 6 años, como digo siempre, lo más difícil que me pasó en mi vida fue lo mejor para entenderla más. Hace 6 años, yo ya había sido padre hace 9 años de mi primer hijo Salvador y hace 6 años, con el segundo hijo que me nace, nace Gaspar, y por una mala praxis le producen parálisis braquial obstétrica. Estos términos los pueden buscar con el término PBO, que esto lo que es que cuando el niño nace por el canal de parto natural, por una cuestión de peso, mi hijo nació con 4 kilos 100 y mi mujer mide 1,50 m. Por una maniobra brusca, que está comprobado que fue una mala praxis, les desgarran todo el lado izquierdo del hombro y también le toca la parte motriz izquierda a mi hijo. Entonces ahí, como digo, fue lo más difícil, hubo un shock en la vida, algo que aprendí, que cuando pasa algo con un hijo, suele pasar 3 cosas en un matrimonio. Lo más cómodo y difícil que puede pasar es que se enojen con Dios o la vida. Alguna vez se siente que la vida o Dios te está castigando. Vos decís, ¿cómo puede ser? Si yo lo busqué a mi segundo hijo, como marido venía haciendo las cosas bien, había aprendido ya por las religiones que venía estudiando a ni siquiera pecar con los ojos ni los pensamientos. Después lo segundo es que se separa el matrimonio. Y lo tercero es que no aceptan la discapacidad del hijo. Por suerte esas 3 cosas a mí no me pasaron, pero sí me agarró. Lo más feo que me pasó fue tener bronca e ira ante la situación. No enojarme ni con Dios ni con la vida, no enojarme con mi señora, que es una persona que el universo me puso al lado y me sirvió muchísimo en esta situación y muy espiritual, y menos enojarme con mi hijo y el tratamiento, que mi hijo, la parálisis es un tratamiento que se tiene que hacer hasta que termine de desarrollar el cuerpo. Hasta los 16, 18 años tengo que llevarlos todas las semanas a kinesiología, a que le realicen diferentes tipos de gimnasia, más una colocación de una cinta en el lado izquierdo que se llama taping, y eso hace que a medida que va
creciendo los músculos que fueron desgarrados, se vayan fortificando y formando de una manera más natural. Bueno, lo que les comento desde el nacimiento cómo fue todo. Estábamos en la sala de parto porque fue todo, desde ese día fue todo muy, muy, muy difícil. Me llama mi señora que ya venía en camino a Gasparcito y yo estaba a unos kilómetros, me voy en un taxi esperando presenciar el parto. Yo ya había presenciado el primer parto de mi hijo, me voy en un taxi corriendo unos kilómetros a presenciar el parto de mi segundo hijo. Presencio el parto y fue todo muy pronto, fue todo, está comprobado que si hubiese sido a través de cesárea, esto no hubiese pasado, pero también como digo yo, y tengo mi página en Facebook, todo tiene un porqué en la vida, tenía que pasar algo así para que yo cambie, para que cambie también mi relación ante la vida de las demás personas. Y bueno, y presencio el parto, sacan al chico muy rápidamente por el canal de parto y pasan unas horas y me llamaba la atención que estábamos con mi señora esperando y no nos decían nada, no nos comentaban nada de lo que pasaba. Yo fui 2 o 3 veces a preguntarle a los enfermeros que estaban ahí en la clínica, esto fue por una obra social, y no nos comentaban nada de la situación. Después de 4 horas, sin insistir muchísimo, pido por favor que me digan qué pasa, por qué tanto tiempo, 4 horas, si no teníamos noticias de nuestro hijo y no lo podíamos ver. Y me agarra una enfermera, me muestra al bebé y de una manera muy brusca y cruda me muestra que el niño estaba llorando y le agarra con la mano el bracito. Cuando le agarra el bracito, lo golpea contra la mesa donde estaba el niño en la cuna, y me dice, ¿te das cuenta lo que le pasa? Y yo no me daba cuenta. Sí veía que con una mano el nene cuando lloraba se tocaba la cara y el otro no lo movía. Y me dice, así, disculpen si soy crudo, pero les digo la verdad de lo que pasó porque a alguna persona le puede pasar esto. Tu hijo nació con el brazo muerto. Así de cruda y sincera fue la... Y me hiciste un favor al insistir tanto, ya que a mí no me gusta estar comunicándole a los padres estas cosas, andá y avisale vos a tu señora. Obvio que yo en ese momento fue como un balazo de agua fría, no entendía la situación, ni siquiera sabía qué era lo que había pasado. Veía que abría los ojos, que movía un brazo, pero que el otro no lo movía. Le comento a mi señora y ahí fue donde empezó esta gran película, el cual yo también me la tomé de una manera muy personal. No entendía si ya como vos me presentaste, yo ya venía estudiando metafísica, todas las religiones, y sentía que estaba haciendo las cosas bien en el universo. Le comento a mi señora, viene el obstetra, me dice que eso es algo normal, que al tiempito lo va a empezar a mover. Estuvo 48 horas en observación, Gaspar. Volvemos a casa y lo llevamos al pediatra a los 2 o 3 días de llegar a casa. El pediatra de la obra social, que jamás voy a nombrar, y le agradezco al universo que haya tocado una obra social, y le agradezco a la gente que conocí personalmente, porque a veces, como dice el budismo, las personas que te lastiman son maestros. Y yo de todos los que me han hecho daño, aprendí un montón cómo no ser como ellos. Bueno, vamos a la obra social y me decían que mi hijo tenía una fisura de omóplato, que tendríamos que ponerle un alfiler de gancho en el brazo y dejarlo por unos meses así. Después lo llevamos a otro control de la obra social y me decían que tenía un desgarro en el hombro, pero no me hablaban en ningún momento de lo que es parálisis braquial obstétrica, que ese es el diagnóstico que tiene mi hijo. Que tenía un desgarro en el hombro y que podía ser que también, al haberse desgarrado el hombro, haya tocado las partes del cuello y los nervios cerebrales, y puede ser que también tenga un problema mental. Fue un shock. Tuvimos 3, 4 días con esa noticia con mi señora, que a esto mi señora estuvo un tiempo en cama con desgarro de útero por el tirón fuerte al nacer de Gaspar, y
fue una noticia bárbara. Y yo mientras tanto tenía que salir a trabajar todos los días. La dejaba mi señora con el bebé, con mi otro hijo, el mayor que ahí tenía 3 años. Y yo tengo una empresa de desinfección de edificios y tenía que ir a trabajar todas las mañanas. Y le iba comentando a la gente. Y ahí es donde aprendí, después de leer muchas cosas, que nadie llega a tu vida por casualidad y que todo lo malo que pasa es para que el ser humano tenga más conciencia y más conciencia de la vida. Bueno, y estábamos con el tema de que la última información que me decían era que podía tener un problema cerebral. A esto no me cerraba, había una intuición que no, que me decía que no era eso lo que tenía Gaspar, y por suerte y por cosas laborales, llamo a la pediatra de mi primer hijo y le comento la situación. Si no lo podía ver ella en forma particular en su hogar a Gasparcito, eh, porque no sabemos qué tiene. Y ahí es donde la pediatra me da, y es donde aprendí la vocación de la gente que trabaja en los hospitales públicos, y me dice que lo lleva acá en Buenos Aires a Casa Cuna, donde ahí se encargan de todos tipos y es muy común cualquier tipo de complicación en un nacimiento, entonces llévalo ahí que te van a asesorar mejor. Lo llevo a Casa Cuna y es donde me confirman que lo que tiene es parálisis braquial obstétrica. En Casa Cuna me derivan al Hospital Gutiérrez y es donde tuve la suerte y la bendición de conocer a la kinesióloga Mariana Hansen. Fue como un alivio eso, ya nos confirma la kinesióloga que es un tratamiento hasta la adolescencia, que no me lo dijo en las primeras secciones y ahora les voy a explicar el porqué. Eh, y que se solucionaba contrayéndolo todas las semanas a kinesiología, porque a medida que el niño va creciendo, si no se le ponía la cinta o no se le hacían masajes en el bracito, se van retrayendo los músculos. Esto cuando pasaba antes, eran muchos casos los hombres quedaban con discapacidad por falta de información. Y en todo Buenos Aires, yo viviendo en provincia, la única especialista de parálisis braquial obstétrica estaba en Capital Federal. Así que empecé con el tratamiento, tuve que cambiarme los días de trabajo, mi señora también estaba al cuidado del otro hijo, empecé a tomarme las cosas un poquito más tranquilas al saber ya que era lo que tenía, pero también empecé a pedir ayuda como familiares y vecinos que estaban cerca de casa, porque me quedaba a unos kilómetros el hospital. Y no recibí ayuda, por ejemplo, si vos que vas a trabajar a Capital, si me harías la gauchada de alcanzarme cuando vas a llevar a mi hijo al hospital, y no tenían tiempo, y hay algo que aprendí, que nadie va a estar en tu lugar en ese momento. Y cometí el error por esas situaciones, por otras situaciones económicas. Tuve un año en mi vida, que fue el primer año de Gaspar, de dejar entrar el peor mal que tiene el ser humano en el corazón, que es el rencor. Yo siempre doy el ejemplo que tanto el odio como el amor, cuando uno deja entrar esa semillita en el corazón es como que va floreciendo y va ocupándote. Si vos, por ejemplo, odias una situación en tu vida, no te gusta el trabajo, y si vos estás con bronca en algo y no aceptás la vida, vas a terminar odiando desde el trabajo hasta tu hogar, hasta la situación familiar, hasta tus animales, te termina siendo un fastidio. Y hay algo que aprendí que me sirvió muchísimo, también que haya sido con mi segundo hijo, la fe que me transmitía mi primer hijo. Mi primer hijo, Salvador, que ahí tenía 3 años y medio más o menos, me veía rezar, si bien yo respeto todas las religiones, le rezaba al Padre Nuestro, me arrodillaba en la cunita y me veía rezar y llorar por Gaspar y pedirle a Dios o al universo que pase esto pronto, y yo quería ver que no importa si tenía que hacer el tratamiento de kinesiología hasta la adolescencia, pero quería ver que él empieza a mover el brazo. Porque la kinesióloga me había dicho, y esto es así para todos los tipos de parálisis braquial obstétrica, si para el año no mueve el brazo, tenían que operarlo de bebé.
Y hacía poco, yo ya me había asesorando, había fallecido justamente en el hospital un chico por el tema de la operación y la anestesia. Entonces fue un shock muy difícil. Yo lo que quería es que mueva el brazo, pero para que no lo tengan que operar, pero sí seguir con el tratamiento. Ahí fue donde a nivel personal me acerqué mucho a leer todas las religiones, me ayudó mucho en la vida la religión evangelista, me acerqué mucho a leer la Biblia, a Cristo, yo ya venía con el budismo. Después, a nivel material, estaba como lo tenía que llevar en remis, porque tenía, si no eran 2 colectivos desde mi casa hasta el Hospital Gutiérrez, y estaba teniendo pérdidas materiales que no podía resarcirme económicamente, entonces estaba gastando mis últimos ahorros para llevar a mi hijo a kinesiología porque ya había entrado la etapa en invierno. Y las veces que lo llevaba en 2 colectivos, estamos hablando de unos 20 kilómetros desde mi casa, el nene temblaba, tenía frío, me vomitaba en el viaje. Entonces empieza donde de vuelta me vuelvo a confundir un poco con la vida, antes de que Gaspar tenga 1 año. Los familiares y amigos me decían que tenía que poner abogados y que yo no. Y yo con una fe enorme decía, bueno, pero si el universo me lo dio es porque estoy preparado. Y cometí el error, no sin hablar mal de los abogados, pero cometí el error yo de poner abogados, y los 3 abogados que puse fueron los que me sacaron más plata. Cometí el error, pero también entiendo que todo tiene un porqué, de llegar a una entrevista con el principal de la obra social y comentarle la situación, y me responde de una manera muy grosera, diciéndome que podría haber nacido de otra o peor manera. Y ahí de vuelta, en mi corazón se llenó de una especie de bronca, porque ya la situación era difícil, tuve que perder trabajo o dejar de trabajo, dejar de trabajar unos días para llevar a mi hijo, y de vuelta bronca con la persona principal de la obra social porque me había contestado tan bruscamente. En mi mente habían pasado 1000 pensamientos negativos como diciendo, ¿cómo puede ser este ser humano que no me entienda? También me llegué a suponer, claro, nos ven como un número. Sí veía el amor que había en un hospital, pero en la obra social digo, me siguen lastimando, no puede ser. Y hay algo que aprendí en dejar todo en manos de la justicia divina, que es algo que creo muchísimo y hoy en día, después de 6 años, sigue funcionando, la vida me sigue gratificando. En uno de esos momentos, antes del año, saliendo del Hospital Gutiérrez, algo que me marcó mucho en la vida, voy a una de las iglesias que está ahí por Buenos Aires, y voy a la parte donde está la confesión con el cura, y me pongo a hablar con el cura. Y le comento la situación. Gaspar ahí tenía 8 meses ya. Mira, me pasó esto con mi hijo, me nació, no entiendo por qué la vida me está haciendo esto. No, yo creo que siempre dije que no es un castigo. Si hay algo que aprendí del budismo, que en la primera hoja de la mapada dice, el ser humano es el resultado de sus actos, acciones y pensamientos. Actos y acciones conforme estaba de acuerdo a cómo estaba viviendo y con qué conciencia estaba teniendo ante la situación y con qué amor lo llevaba mi hijo. Pero cuando me encuentro con este cura, me empieza a hablar y me dice, hay algo que vos no podés cambiar, hay cosas que el universo o la vida o Dios mismo, los designios de Dios, vos no podés cambiar por más que quieras hacer toda la voluntad, todo tiene un proceso y todo tiene un por qué y un para qué. Pero ¿cómo puede ser si jamás engañé a mi señora, si yo busqué a mi primer hijo, busqué a mi segundo hijo? ¿Por qué estoy pasando por esta situación en la que hoy en día me está trayendo pérdidas, gastando mis últimos ahorros, y me está costando un montón porque tuve que dejar de perder trabajo? Y el cura un cura católico, un divino que siempre le voy a agradecer en la vida y que de vez en cuando lo pasa a saludar,
me habla del hinduismo. Siendo cura católico, me habla del hinduismo, me habla del karma y me hace una suposición preciosa. Y me dice, imagínate poder ahora, yo estaba con el cochecito con el bebé que salía del hospital, que yo tuviera el poder ahora de curar a tu hijo, Gaspar. Yo he conocido en la vida muchos curas que son sanadores. Me dice, yo ahora tengo el don. Vos imagínate, decime qué harías vos, Maximiliano. Yo te toco a tu hijo, pero te lo curo. Pero después que le van a hacer un hijo con parálisis, o sea, vos vas a tener un nieto en la etapa final de tu vida y vas a ver el sufrimiento. Y el cura, no sé si fue mitad en broma o mitad en serio, me dice, ¿querés que te lo cure ahora? ¿Ahora? Y yo digo, no, la verdad que no, prefiero abancarme esto yo. Si la vida me lo dio a mí fue por algo. Me dice, ¿entendés? Ahí viene la frase que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. La vida le da las mochilas pesadas a espaldas fuertes. Me dice, no bajes los brazos, seguí con el tratamiento. Lo que sí te puedo decir que no te lo van a operar a tu hijo, porque ahí estaba octavo noveno mes. Si no movía para el año, que fue algo como una cuestión de tiempo muy corto, que yo no sé por qué, yo aceptaba todo, pero no quería que me lo operen. No sé qué se me había puesto en la mente que no, si no movía para el año, me lo operaban. Después lo que aprendí al no y a relacionarme con los padres de chicos con parálisis braquial en el hospital es que cuando un niño no mueve el brazo, entonces si el problema está en el lado izquierdo del brazo, lo más común y por practicidad de la vida lo que hace el niño es mover el otro brazo. Desde ya el sexto, séptimo mes había empezado a comer, entonces lo que nos explicaba la kinesióloga que todo el tiempo había que motivar el brazo que no movía, que si le dábamos la comida, que le agarremos el bracito con la cucharita y le demostremos cómo llevárselo a la boca. Yo lo que hacía, le había comprado relojes pequeñitos de pulsera, incluso le he hecho con fibras dibujo en la mano, le he puesto guantecitos, cosas que él todo el tiempo, con el problema motriz que tenía, pero le llamaba la atención su bracito. Que eso es un consejo que a los padres que le pasa esto, es muy común que si el niño no mueve el brazo, hay que empezar a motivar el brazo que no mueve y no hacérselo fácil desde el otro lado, porque si no es más difícil el tema de la recuperación. Bueno, llega el año, por suerte, me confirman que no lo operan y antes del año, y con todos mis rezos, hice un pacto con la vida, que ahí me adelanté un poquito, que nada ni nadie me enoje, porque lo que me había pasado, yo nunca había tenido tanta bronca hacia una situación o hacia, por ejemplo, como les conté con la obra social, hice ese pacto de que nada ni nadie me enoje. Dios, prefiero perder la vida o perder uno de mis miembros, como las piernas o los brazos, pero no quiero pasar nunca más por un enojo. Me acuerdo de tener en el celular la foto de la persona que me había despreciado, lo decimos, de la obra social, y rezar para que no se me ponga el peor mal que hay en la humanidad, que es el odio y el rencor en el corazón. Y rezaba, nombraba el nombre de la persona, nombraba la obra social, y rezaba, y lloraba, y rezaba. A esto Gaspar crecía de 10, mi otro hijo de 10, mi señora ya se había recuperado desde el garro de útero, pero el problema era que yo me tomé las cosas muy personal. Me hizo muy bien en la vida en ese momento también que me hicieron llegar el libro Los Cuatro Acuerdos, donde te explican que no hagas suposiciones, no te tomes las cosas personal. Y yo con este hombre había pensado hasta en un momento yo hacer justicia por mano propia. Pero cuando empecé a rezar y a rezar al universo, a Dios, que lo tengo que perdonar, todo empezó a cambiar. Y hice ese pacto en la vida, que ya lo llevo manteniendo hace 6 años, que nada, 5 años, porque 6 años y medio tiene Gaspar, que nada ni nadie me enoje. Antes de que se cumpla la operación y ya viendo una movilidad en la muñeca de Gaspar, voy a pedirle perdón
al encargado de la obra social, el cual le había tenido bronca. Y entendiendo la vida, entendiendo que el ser humano se castiga por sus actos, acciones y pensamientos, y bendiciéndolo con mis pensamientos, y ahí es donde me ayudó mucho meditar, estudiar los pensamientos, anotarme mis pensamientos cada una hora, con esta suerte de tener un celular con alarma. Me empecé a anotar mis pensamientos cada una hora y siempre me aparecía esta persona. Entonces voy con Gaspar en brazos y le pido perdón a esta persona por odiarlo, por desearle el mal mentalmente, por querer hacer justicia yo o por... Y incluso los abogados lo que me habían hecho en ese momento fue sacarme plata. Y algo que no quería hacer, que me pedían los abogados, era, no sé si es una cuestión de ego o no, yo no le quería sacar el carnet de discapacidad, porque acá en Argentina, si un niño tiene carnet de discapacidad, hay que renovarlo cada 2 años, y en un sistema donde estamos acá en Argentina, si tu hijo ya tuvo el carnet de discapacidad, ya queda, lamentablemente, porque para mí no es así, queda como marginado. Entonces yo no quería, me decían los abogados, tenés que sacar un carnet de discapacidad, si no, no podemos ir con un juicio a la obra social. Lo perdoné, perdoné los abogados, eh, empecé a ver la recuperación de a poco antes del año, y al año sí fue que comenzó a mover el brazo, y ahí es donde aprendí que mucha gente en la sociedad, empecé a ver los niños que van a kinesiología, los niños que nosotros los normales los llamamos discapacitados, y me di cuenta que el problema no está en los niños, el problema está en los padres. Me empecé a estudiar, a escribir, y a escribir como una película de mi vida. Y me di cuenta que el 90% de niños con discapacidades, desde que sea motrices o cerebrales, o diferentes a nosotros, lo que nos consideramos, entre comillas, digo, con todo respeto, normales, la vida se lo da a los padres que están capacitados 100% motrizmente. Y ahí empecé a entender que debe haber un porqué y un para qué. Si hay un chico con un problema, con una parálisis en las piernas, o con un problema mental, o también un chico down, la vida se lo da a los padres normales. Y empecé a preguntarle a esos padres qué fue lo que le pasó, y fue lo primero que les comenté, qué fue lo que le pasó, por ejemplo, a una mamá que tiene un hijo de 40 años con síndrome de Down. Y digo, ¿cómo fue, cómo aceptaste la vida cuando te nació Fabián? Y esta mamá me comenta que Fabián fue su segundo hijo, y que el primer hijo, eh, entre comillas, el que le nació normal ante los ojos de una sociedad, fue el que más problemas le dio, y ella rezaba porque uno de sus dos hijos en su vejez se quede con ella. Y me dice, y acá está, es Fabián. Y me doy cuenta que atando cabos, la vida le da estas pruebas a los padres, y es para que los padres tengan conciencia, es para que los padres tal vez se den cuenta desde el amor, en aceptar a los niños. Ahí entendí el por qué en la Biblia Jesús dice, solo aquellos que sean como niños llegarán al reino de los cielos. Es porque los niños aceptan la vida, aceptan desde el lugar que le tocó nacer, aceptan desde el nombre, aceptan desde las creencias y supersticiones de los padres. El tema es cuando ya van formando su personalidad, está en los padres la cuestión. El tema es cuando somos grandes. Y veía a los niños felices, con problemas motrices, con problemas cerebrales, pero felices cada vez que iba a kinesiología. Y entonces yo empecé a tomarme, después del año de Gaspar, como que cada vez que lo llevaba a kinesiología, no solo que no iba a trabajar ese día, me tomaba la vida como un juego. Empecé a comprarle autitos chiquititos, porque el problema cuando un niño le toca la motricidad, tiene que desarrollar bien la motricidad fina a mi hijo. Entonces le tenía que comprar todos autitos, juguetitos chiquititos para que pueda mover los dedos.
empecé a estudiar muchísimo eso, empecé a ayudar a otros padres que también estaba como cuando me pasó comentar, no te separes con tu matrimonio, no discutas con tu matrimonio. Unos padres venían de más lejos que yo y yo me quejaba. Hacé lo posible porque siendo constante en un tratamiento de esto, con la cinta que le colocan, más la kinesiología que te enseña la doctora a hacer en tu casa, porque no era solo llevar la kinesiología, sino vos en tu casa también tenías diferentes tipos de gimnasia que tenías que hacer. Pero con una constancia eso se iba recuperando. Y empecé yo a ayudar y a transmitir fe a los padres que estaban desahuciados, cosa que sigo haciendo hasta el día de hoy. Y después cada cosa que me fue pasando, cada cosa negativa y cada persona, digamos, entre comillas, mala, que se me fue presentando en la vida, lo fui tomando como un desafío y un aprendizaje. Eh, Anteriormente, hace 6 años atrás, cuando me pasaba algo malo, yo fui una persona, tal vez por mi signo de ser Escorpio, fui una persona de mucho carácter. Entonces ahora lo que aprendí gracias a meditación, metafísica y el mayor aprendizaje, que yo siempre digo, no hay nada más educador que la vida misma. La vida misma nos educa. A veces te tiene que tocar un hijo, a veces te tiene que tocar la salud. Y aprendí a aceptar, a no vibrar en negativo, a vibrar en la ley del amor, a perdonar, a vivir con el perdón de Jesús hasta la muerte. Y te podría decir que hoy en día, ante una situación difícil, que no te desesperes, que en este momento, cuando la mente está confundida, que esos son los funcionamientos de la mente, donde está en una situación que no entiende el por qué, más adelante, pase lo que pase, sea cual el problema que sea con tu hijo. He conocido hasta gente que ha perdido a su hijo en la operación y ellos mismos después pudieron tener otros hijos y con el transcurso de 3 4 años son personas agradecidas de la vida. Entonces me fue sorprendiendo y llenando de gente amorosa en mi vida, gente que supo aceptar lo difícil, perdonar. Me sirvieron mucho los canales de autoayuda, por ejemplo, como ustedes, Mindala Televisión. Me sirvió muchísimo, un gran referente espiritual en mi vida fue Emilio Carrillo, que creo que lo conocí por ustedes. Me sirvió mucho leer, ocupar la mente. Así que el mensaje que les quería transmitir es ese, que ante una situación con un hijo te des cuenta que no existen las casualidades y la vida cuando toca un hijo, si bien venimos de vidas pasadas y hay un karma, pero también es para los padres, es para que los padres entiendan, para que los padres den más amor en su matrimonio o a nivel laboral o a nivel sociedad o a nivel con la vida que están llevando. La vida de ser padre dura muy, muy poco tiempo, dura de 15 a 20 años y después nuestros hijos son, como dice en la Biblia, cosecharás tu siembra. Son los que van a decidir en nuestra vejez, desde el amor que recibieron de niños, qué van a hacer con nuestros papás, qué vamos a hacer. Papá lo cuida en casa, a papá lo lleva a un asilo. Entonces, siempre aceptá dedicarle todo el tiempo a tus hijos, porque pasa muy pronto. Siempre es una bendición, nazca como nazca, que la vida te haya dado un hijo. Hay muchísimas personas en la vida que buscan hijos y no pueden quedar embarazadas, y cuando nace un hijo, nazca como nazca, con la dificultad que nazca, es una bendición. Entonces es agradecer todo el tiempo lo bueno y lo malo, no quedarme con lo malo. Me sirvió mucho estudiar mis pensamientos, sacarme la personalidad de encima, sacarme y el por qué a mí, y ahí entendí el por qué no. ¿Por qué no? ¿Quién soy yo para que no me pase algo malo? Entendí que a todos los buenos y a las personas malas, a todos nos pasan cosas. El tema es la aceptación. Me sirvió mucho conocer otro referente espiritual que siempre lo recomiendo, es Edgar Tolle, que habla del taoísmo. Me sirvió muchísimo. Y el tema que yo que le agradezco muchísimo a Mindala era
compartir esto. A mi hijo lo pueden conocer si se meten en mi Facebook, Maxi Ponce en Vida, y ahí pueden ver el último video que subí justamente avisando de esta publicación en Mindalia, y ahí subí el video desde mi hijo, desde que nació hasta ahora los 6 años que tiene. Así que no sé qué otras cosas poder contarle. El mensaje que le quería transmitir era ese. El mensaje es que ante cualquier situación que te esté pasando en la vida, te des cuenta que no existen las casualidades, que cada persona que va llegando a tu vida es según tu estado de conciencia, que lo semejante atrae lo semejante. Cuando yo estaba el primer año con bronca la situación, no con bronca a mi señora, no con bronca a mi hijo, me han pasado cosas laborales como perder el trabajo injustamente, me ha pasado pelearme con familiares, me ha pasado de enfermarme de gastritis y andar muy mal del estómago. Esto es otra cosa que puedo compartir. Tuve casi 2 semanas sin poder ingerir alimento por los nervios. Esto fue antes de que me confirmen de que a Gaspar no lo iban a operar y por el tema que les contaba con la obra social. Y me agarró una gastritis muy, muy fuerte, lo cual producía que yo si cenaba a la noche, a la mañana me levantaba devolviendo y unos nervios bárbaros a la situación y me encuentro de un día para el otro en un hospital con 2 sueros, uno de cada lado porque me había deshidratado. Y ahí fue donde me hizo un clic la cabeza, como diciendo, ¿qué me está pasando? Yo hacía un tiempo era la persona más feliz del mundo, más feliz con mi señora y con mi primer hijo, y ahora me pasa esto con un hijo, ¿y qué me está pasando? Casi más pierdo mi vida, pero no era por la situación por mi hijo, era por el rencor que estaba dejando que germine en el corazón. Entonces, cuando cambié, perdoné, me liberé del peor mal, que es el odio y el rencor, empecé a sentirme bien, dejé de tomar la medicación que me habían dado por las gastritis y me empecé a sanar. Incluso hace 5 años desde que hice este pacto, que es algo que le recomiendo a todos, que nada ni nadie te enoje, pero desde la situación, si vos en tu mente cuando hay una situación que te puede desagradar y estudias tus pensamientos y tenés el si me enojo pierdo, si me enoja una persona desconocida pierdo, la vida te va gratificando, la gratificación viene del universo. Y empecé con esta ley de que nada ni nadie me enoje y hace 5 años que no me enfermo, 5 años que ni siquiera entra la enfermedad en mi casa, ni con mi señora, ni con mis hijos, 5 años que aprendí a vivir. Algo que aprendí con la vida, que mientras nosotros los padres le enseñamos a los hijos lo que es la vida, ellos a nosotros nos enseñan a vivir. Y yo aprendí a vivir desde el amor con lo más difícil que me pasó, pero fue lo mejor que me pasó en la vida. Aceptar, el perdonar, el no enojo. Otra situación, hablando del no enojo, que me pasó hace 3 meses, fue antes de fin de año, que estaba con un compañero de trabajo en el subte acá en Buenos Aires y un muchacho de una forma muy agresiva me saca el asiento. Y yo ya acá había incorporado todo este aprendizaje y este pacto de vida. Y el muchacho me mira y me insulta. Y me insulta de una manera muy grosera. Entonces yo me le arrodillo, saco un dinero de mi billetera y le pago. Y le pago el odio que me podía causar en mi corazón. Le digo, mira, discúlpame si no vas a lograr hacerme enojar, pero hace 5 años hice el pacto por mi hijo y le cuento un poquito la historia muy cortita, que nació con un problemita de salud que hoy en día está perfecto, que nada ni nadie me enoje, prefiero que me lleve la muerte, prefiero perder a un miembro de mi cuerpo, pero te pago con este dinero
el odio que me podrías causar por mi personalidad. Y el compañero que estaba con él sentado me da un abrazo y me dice, te felicito muchacho, la verdad, como... Y esas son cosas que pasan hoy en día en la ciudad o en el mundo, que uno no sabe en qué situación está el ser humano, que uno a veces te cierran con un auto y vos no sabés si la persona que te cerró con el auto se acaba de enterar que tiene el hijo, lo atropelló otro auto, o está el hijo internado, o la mujer le dice, nuestro hijo murió de muerte súbita, que es sí conocido, señora, que se le murió el hijo de muerte súbita, y el hombre está... Y acá te encierran con un auto y la gente se putea, se bajan del auto, incluso se golpean. Yo hace 6 años atrás tenía esa personalidad, que si no me gustaba algo era capaz de hasta pelearme con un desconocido. Y gracias a esto, lo más difícil que me pasó, pero fue lo mejor que me pasó en la vida, aprendí que el problema siempre es de uno. Como te traten los demás es problema de ellos. El tema es cómo vos reacciones. Tu reacción es el problema. Y si vos reaccionás desde el amor y diciéndole discúlpame si te molesta que yo me esté, por ejemplo, por sentar en el subte y a vos se te ocurrió sacarme el bolso y sentarte de forma agresiva, disculpame si te hace enojar, eh, y le pedís perdón, por más que ellos tengan la razón, te libera y te podría decir que empezás a encontrar una perfección en la vida, donde antes decía que todo es casual y hoy afirmo que no existen las casualidades, que nadie llega a tu vida por casualidad, que todos vienen en el momento justo. Mientras estaba en esta situación he conocido gente que ha perdido a su hijo de muerte súbita, he conocido gente que ha perdido a los hijos a través de la operación, he conocido gente que le ha pasado milagros, que de un día para el otro, con trastornos mentales, una niña empezó a tener una lucidez, también nacer en el canal de parto, se había asfixiado y no le había llegado en ese momento el oxígeno al cerebro, y después con el tiempo y desde el amor de los padres, muchos médicos lo ven como un milagro, y yo ya lo que es un milagro lo veo el amor que los padres le dan a los hijos, el amor que los padres le dan a la vida, el ayudar a otras personas, a los que te están pidiendo ayuda, a los que te muestran la vida que están desamparados, te ayuda a vos también y te pone esa riqueza que son como moneditas de oro en el corazón, que no tiene precio. Aprendí que tenemos una vida que ni el más sano, ni el más enfermo, ni el más joven, ni el más viejo, ni la persona con mayores estudios, la más importante, la más letrada o el más ignorante, sabe si mañana va a estar vivo. Entonces es porque la felicidad está en el presente, de una vida que solamente te llevas momentos. Aprendí a aceptar cada momento. Aprendí, y esto es lo que me gustaría transmitirles desde padre, a bendecir cada momento. Nadie sabe, nadie en el mundo tiene la certeza. Tenemos una vida donde la salud, la paz y el amor no se puede comprar. Y nadie tiene la certeza si mañana van a estar con vidas o nosotros como padres o nuestros hijos. Entonces, la clave de la felicidad, que es algo que busqué mucho porque era algo que había perdido, pero por mi personalidad, no por la situación, está convivir con la mente en el presente. Hace muy bien y, como decía recién, te da monedas de oro ayudar a personas que ves que están sufriendo, ayudar a gente que ves que están en la calle y capaz no necesitan dinero, necesitan que compartas un tiempo con ellos. Me ha pasado de ayudar acá a chicos y a chicas en la calle. Yo antes tal vez no tenía el alma tan caritativa, o tal vez no miraba con estos ojos que la vida me empezó a hacer mirar a los nenes de 6 7 años durmiendo en la calle.
y leerle un cuento a esos chicos que capaz los padres están perdidos en la droga y no les leen un cuento, ayudarlos, a pedir a las iglesias que ayuden a esos niños, porque los mismos padres capaz no los llevan a la escuela, y la vida me fue demostrando eso, que por algo me pasó eso a mí y me despertó ese espíritu, esas ganas de ayudar, y como digo en mi programa radial que se llama Todo tiene un porqué en la vida, y ahí es donde tengo la página en Facebook y el grupo en Facebook de Todo tiene un porqué en la vida, mi idea en esta vida, con lo bueno y lo malo, bendiciendo los dos por igual, es transmitir fe, unión y conciencia. Fe, pero no importa la religión, todas las religiones sirven. También he aprendido lo que es el sistema de creencias y una religión, la diferencia entre lo espiritual y lo religioso. Aprendí que somos todos almas eternas, que somos seres humanos en este mundo viviendo una experiencia espiritual, que lo que tenemos es un cuerpo que caduca, pero nuestra alma, nuestra esencia, nuestro ser, como diría en metafísica, nuestro yo soy es eterno. Entonces empecé a indagar, a buscar, a transmitir, y cuando les cuento que todo lo malo me terminó siendo como un desafío, y cada vez que vos pasa algo malo y estudias tu mente, que la mente, como dice el budismo, una mente mal direccionada te puede hacer el daño que ni un enemigo puede hacerte. Entonces, a direccionar la mente, a ocupar la mente, como les comentaba, con cosas espirituales, con libros de los grandes maestros como Krishna, como Buda, como la Biblia, y a ocupar y a darle esas moneditas de oro que te van sirviendo para el proceso espiritual. Y ahí es donde puedo afirmar que somos almas eternas, que somos seres de luz, que vinimos a esta vida para saldar deudas álmicas y para dejar un aprendizaje, y lo mejor que deja un ser humano en la vida, lo mejor que puede dejar es el amor. Porque todas las personas cuando pierden un familiar siempre se acuerdan del amor que ese familiar les había dado o transmitido. Veo que me estás ya viendo, John, ya pasé el tiempito para explayarme. ¿Está saliendo bien el audio, John? Sí, estamos aquí. Si quieres ya Sí. cerrar para finalizar la conferencia y dar paso al turno de preguntas, lo que tú consideres. Bueno, el mensaje de como comentaba con lo de mi hijo, que todos los que le pasen en la vida, cuando uno le pasa algo con un hijo, por lo aprendido, por lo que hablé con varios padres, es para tu vida personal como padre o madre, o para el matrimonio o para los familiares. Es para que acepten, para que perdonen, es para que no se separen, para que no se enojen con Dios ni con la vida, es para todo lo que pasa con un hijo es para que hagan un cambio los padres y los familiares y los allegados. Estamos unidos desde otras vidas con nuestros familiares. Nosotros, esto lo he estudiado mucho, pero los que hoy en día pueden ser mis padres, yo no sé si en mi vida anterior fueron mis hijos o mis hermanos. Y el que hoy en día es mi hijo, no sé si en la vida que viene termina siendo mi padre, pero eso me quedó muy en claro. Entonces, todo lo que pasa con un hijo o todo lo malo que te pasa en tu vida es para que aprendas, para que aceptes. Y por eso te repetía esta frase de solo aquellos que sean como niños llegarán al reino de los cielos. Para que dejes de lado toda tu personalidad, que te acuerdes y veas si no tienes hijos, mirá en tus sobrinos. Fíjate en la fe que tiene un niño, por ejemplo, cuando viene Papá Noel o el Ratón Pérez. Fíjate esa fe que tiene el niño, no solamente a estas cosas, a la vida. Fíjate cómo aceptó la vida, el nombre, el lugar. Entonces, lo que pasa después de haber estudiado psicología con los padres y con la mayoría de personas adolescentes, el tema de la personalidad, es el ego que uno se cree, y por qué a mí, que a mí me ha pasado, y por qué a mí si yo hago las cosas bien, y el por qué no. Y bueno, y eso es lo que quería transmitir yo.
Espero que haya salido bien, sin interrupciones, Sí, ha y estado en acepto general cualquier... bien, ha habido algún mini corte, pero bueno, en general ha estado bastante bien. Si quieres, Maximiliano, vamos a dar paso al turno de preguntas. Llegamos al final de esta charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Maximiliano, como no. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es Conocimiento humano, suscribiros al John. canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estás reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones, y YouTube las comparte así, de esta forma, con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir o quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com, en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas para Maximiliano. Comenzamos con DZ Bakbezda desde Venezuela. Hay gente, Maximiliano, para ponerte un poco en perspectiva, que entra más tarde a la conferencia, entonces hay partes que no la oye. Me imagino que de ahí viene esta pregunta, que es ¿qué grado de parálisis tenía el niño? Es decir, ¿qué podía y qué no podía hacer el bebé? Claro, mi hijo nació con parálisis braquial obstétrica de todo el brazo izquierdo y le llegaba casi hasta la pierna. Era todo el lado izquierdo. Era todo este lado. Yo no sé si te podría mostrar con la imagen desde un celular así al frente para mostrarte una fotito, John. ¿Vos decís si se puede hacer eso? Para poder transmitir, por ejemplo. Es más bien con cuando No, hay un ordenador, sí vamos. que lo que pasa que no, claro, el tema de si movemos el teléfono puede que se vaya con la conexión, es lo que más me preocupa. Yo, mira, yo tengo otro teléfono y te puedo mostrar una fotito a ver si Ah, sale sí, ahí. sí, claro, claro, eso sí. Ahí se ve. Bueno, este es Gaspar de bebé, esa es la doctora Mariana Hansen, que te digo que fue un ángel que apareció en el camino, y como ustedes pueden observar, el lado izquierdo Gaspar tiene una cinta. Entonces, ese lado izquierdo, incluso no solo el brazo, sino el cuello y la parte de la cadera, es donde tenemos que llevarlo todas las semanas hasta que termine de desarrollar, a hacer kinesiología. Y después, John, tengo para mostrarte, por ejemplo, no sé si me estás viendo, yo a ti no te veo, John. Ok, ok, sí, sí, te estoy escuchando. Sí, sí. Ah, pero a ver si te puedo volver a ver para así veo cómo sale la fotito desde el celular. Sí, 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 claro. Ahí está, John. Y ahí te muestro cómo está hoy en día Gaspar, que yo siempre me lo imaginaba, esto era comentar, ves que levanta los dos bracitos. Hoy en día Gaspar, si bien sigue con el tratamiento, tiene una movilidad del 90%, digamos. Otra cosa que aprendí yo, que los niños al tener tanta motivación de chiquito, desde kinesiología, lo que te decía de la motricidad fina, una inteligencia, aprenden más pronto a comer, aprenden más pronto a hablar, a disociar los colores, a transportarse en la vida, adquieren algo que como que el universo los va gratificando porque ellos ven todo como un desafío. Gaspar hoy en día con 6 años es un niño que todo lo que ve lo ve como un desafío y es muy impetuoso, muy inteligente. Entonces la vida siempre te gratifica y te sorprende. Por eso te decía que mientras nosotros educamos a los hijos, ellos nos enseñan lo que es la vida. ¿Hay alguna otra pregunta, John? Sí, continuamos con María desde España y nos pregunta, ¿cuáles fueron los días más dramáticos? ¿De dónde sacó fuerzas? Me salvó mucho ocupar la mente, rezar mucho. El Padre Nuestro, si hay algo que aprendí, y se lo digo a todos del corazón, no importa la religión, no importa, pero el Padre Nuestro está en muchas religiones, no importa si es testigo de Jehová, evangelistas o cristianos,
Pero en el Padre Nuestro tiene una fórmula mágica, y cuando dice, hágase tu voluntad. Y no importa el nombre de Dios, como quieran llamarlo, pero si la voluntad de la vida fue que pasara esto, no podía ponerme eso en contra. Entonces, cuando mi mente, porque está todo en la mente, los problemas como la salud y la enfermedad, está todo en la mente. Y cuando mi mente me bajoneaba o me quería poner triste, sacaba rosario y me rezaba un rosario. Me rezaba un rosario, cosa que hoy en día lo hago en gratificación. Entonces, el Padre Nuestro, ocupar la mente, me sirvió también mucho lo que te decía a través de la cámara, son canales como Mindalia Televisión, personas como Emilio Carrillo, estudiar los funcionamientos de la mente, estudiar psicología, estudiar mis propios pensamientos, que meditar, aprender a meditar, que meditar es aquietar la mente, sacar a la mente del piloto automático, sacarla, porque la mente siempre te va a estar tirando pensamientos y cuando cambias de lugar también te tiras pensamientos. No es lo mismo tu mente en un estado laboral que tu mente cuando estás de vacaciones, en un lugar que sí deseaste estar y estás disfrutando con la familia. Entonces ahí me di cuenta, después de leer varios libros, y me sirvió muchísimo, además, como te comentaba, de los cuatro acuerdos, el Kybalión. El Kybalión, que creo que fue un libro, si yo no me mal confundo, lo nombra Emilio Carrillo. El Kybalión, los principios del universo, el entender que todo es mente, entender la ley de correspondencia, por eso la mejor correspondencia del ser humano es vibrar en el amor. Me sirvió muchísimo, son de esos dos libros, además de todos los libros espirituales de los grandes referentes, el Kybalión y los cuatro acuerdos fueron dos libros que me sirvieron muchísimo, muchísimo en la vida. Y las fuerzas te la da la vida, te la da la vida y te la da el amor, el perdón. De ahí saqué las fuerzas. ¿Alguna Bien. otra pregunta, John? Sí, 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 hay bastantes, o sea que las vamos a ir Sí, comentando. sí, decime. Lo que pasa es que no te veo, entonces digo, No, no te tengo preocupes, miedo que se yo. corte la transmisión, pero te estoy muy agradecido, te agradezco Nada, a ti, que claro, me si al dejen final expresar. las cosas técnicas acaban resolviéndose y lo importante es pues eso, que proyectemos, ¿no? Toda esa energía positiva y al final pues las cosas salen bien, ¿no? Como se dice, ¿no? Si piensas en positivo, todo sale bien. Maximiliano, Esto del... ahora sí Sí, he perdido un poco, a ver, háblame, a ver, un momentillo. sí, ahí, yo te escucho, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Te Bien, escucho pues eso. perfecto. Lo que comentaba, vamos a seguir con, porque hay bastantes preguntas. Nos dice Laura Suárez desde España, ¿crees que las Sí. enfermedades o las parálisis en los hijos tienen que ver con cuestiones kármicas para los padres o propiamente para los hijos? Yo creo que cuando un niño, por lo que vine estudiando y preguntándole a los padres, si un niño ya nace, el mío fue por una mala praxis, pero si un niño ya nace con un problema motriz o lo que sea, con una ceguera o con un trastorno, el karma es personal e individual, por lo que vine estudiando del hinduismo. Pero como no existen las casualidades, también por una frecuencia álmica, por algo de vidas pasadas, también se lo da a los padres que estén preparados o que tengan que aprender este aprendizaje de tener un hijo, por ejemplo, o que sea Down o con un trastorno mental o con parálisis. Entonces, el universo está todo en perfecta sincronicidad. Entonces, que no creo que exista una casualidad. Si el problema, si el niño viene con un problema motriz, puede ser un karma de vidas pasadas. Pero también ese karma lo une a nivel kármico de los padres para que los padres aprendan juntos a esa criatura. Incluso creo que hasta con la muerte de un niño, si un matrimonio tiene un hijo y a los 3 años fallece la criatura, por lo que vengo estudiando y los testimonios que vengo viendo, ese niño tenía que cerrar el ciclo de vida que capaz le había quedado de vidas anteriores, igual lo terminó, o se la quitaron, o el mismo padre en esta vida, hay algo mágico en eso, que es muy difícil de explicar para que me entiendan así,
pero no existe la casualidad si un niño se muere a los 3 años, que he conocido gente que se le murió, un niño de muerte súbita a los 3 años, y encima esa gente recontra súper creyente, y después tuvieron más hijos, la vida lo gratificó, y esta madre que le falleció este niño Matías, eh, después abrió un comedor infantil acá en Buenos Aires, incluso me dice, la vida, una frase de esta mujer, lo digo y me emociono, la vida me quitó un hijo, pero me dio 30 más. Entonces, ahí es donde, desde el amor, cuando a uno le pasa algo malo y ve cómo puede ellos cambiar todo y con la fe, la vida te gratifica. Y a esta mujer la conocí y la veo diariamente. Y es una mujer que perdió un hijo a los 3 años, después tuvo otro y después tuvo un comedor y es súper feliz. Y hay gente que por eso le digo, cuando pasa algo malo, si te quedas con en el ojo, vas a seguir teniendo un montón de vidas con enojo. Si entendés y te das cuenta, como te decía al final de la charla, que todas las personas que se te murieron, lo que más te queda en el corazón es el amor que te dejó, y vos das amor en esta vida, la vida se te hace más fácil. Otra pregunta. Sí, seguimos con Andrés Fulo desde México. Nos pregunta, ¿cómo hizo para reclamar a la sanidad la negligencia que ocurrió? Es algo con la vida aprendí a aceptar. No digo que si mi hijo se rompe un brazo o algo no lo llevaría al doctor, pero con las leyes y sobre todo en este país, lamentablemente, una obra social tiene más poder que un padre que tiene un hijo con una discapacidad. Y puse 3 abogados y a mí, desde mi experiencia personal, lo único que hicieron fue sacarme plata, hacerme perder tiempo, hacerme llevar a la criatura a que le hagan pericias de kinesiología, a ver hasta dónde era la discapacidad. Y yo, para mí, lo que me pasó a mí a nivel personal, querer que encima lo que le reclamaba era un dinero para poder yo, a veces lo digo, hasta me siento tonto, digo, ¿cómo estaría mi mente? Yo quería reclamarle un dinero para poder mudarme cerca del Hospital Gutiérrez con toda mi familia, poder trabajar cerca de ahí para que mi hijo no viaje esos 100 y pico de kilómetros todas las semanas. Y yo le reclamaba eso a la obra social, que me paguen un dinero para poder mudarme, cubrir más fácil el tratamiento. No me respondieron, le agradezco a la obra social. Después, cuando le fui a pedir perdón, me ha abrazado el principal de la obra social, pero desde mi experiencia no me sirvió reclamar. No me sirvió, la gratificación vino de Dios, del cielo o del universo. No, esperar la justicia, las leyes hoy en día en este país lamentablemente están muy difíciles y no, yo no, a mí no me sirvió, desde lo personal no me sirvió. Bien, Otra pregunta, sí. continuamos así con María Rosa Casas desde Barcelona y nos pregunta cómo aprendiste a estar en amor sin enojos. ¿Se aprende todo esto teniendo fe y confianza en la vida? Claro, no. Yo comenté al principio de la entrevista, me costó un año, me costó incluso pelo de mi cabeza, todo un año procesar ira, tener bronca, pero no bronca ni a mi señora, cosas como viste que te comentaba, que cuando te llega un hijo con una discapacidad, lo primero te enojas con Dios y la vida, después se separa el matrimonio o se enojan con los hijos y no los llevan. Yo era personal, bronca hacia mi vida misma, dejé de alimentarme, me agarró una gastritis terrible, adelgacé un montón, termino en un hospital con sueros y me di cuenta ahí que estaba haciendo y había dejado el peor mal que hay en la humanidad, la semilla de rencor y no aceptar la situación. Eh, y fue eso, sí, pasé por un año espantoso que fue lo más feo que me pasó en la vida, de tener un no aceptamiento a la vida, estar enojado, no querer ni siquiera salir a hacer mandados, ir a trabajar muy desganado. Y hoy en día, desde que aprendí a hacer todo con amor y a ir a trabajar desde el amor, e incluso ver a todos como
una pregunta que me hice en uno de mis escritos es cómo nos vería Dios a nosotros. Y Dios nos ve a todos como hijos. No importa la religión. Yo soy medio como hablan muchos de Mindara o como habla Emilio Carrizo, no importa la religión, es un sistema, pero todos el amor. Era budista, Jesús no era cristiano y Mahoma no era musulmán. Todos tenían el amor como religión y eso es algo que me quedó muy, muy grabado. Entonces, desde el amor, ver cómo sacar esa semilla de rencor y con el perdón. Con el perdón. Fue un año espantoso. Lo más feo que me pasó es eso. Y desde que hice el pacto de que nada ni nadie me enoje, la vida va tomando una perfección. La vida te va poniendo lo semejante que atrae, lo semejante que es como las leyes que te decía el libro del Kibalión. La vida te pone a esas personas, a esos maestros que están en tu misma frecuencia. La vida te gratifica. Y a veces la vida también te tiene que tocar para que vos también te direcciones hacia otra manera y vengas a desplegar lo que viniste a aprender en esta vida. Bien, vamos a John, continuar con, sí, con De Pinto desde Chile. Nos dice, a mí me ha pasado algo así, pero con otra dolencia. ¿Por qué personas que nos deberían sanar a veces nos miran como si fuéramos números y no detectan dolencias? bueno, saludos hermano chileno. Eh, Ahí es donde yo te decía en la charla, si hay algo que aprendí, y no solo no sé si, bueno, veo que también pasa también en Chile, algo que aprendí, que hermano chileno, eh, aprendí que no existe un país, que somos todos seres humanos en una pelotita que se llama mundo, donde los humanos hicieron los países, donde no importa el país que hubo, tuvo que correr mucha sangre y ahí está donde se hace la voluntad del hombre. Entonces cuando preguntan por qué pasan cosas malas, es porque se hace la voluntad del hombre. Y cuando vos me preguntás, hermano chileno, no me acuerdo de tu nombre, eh, ¿por qué hay algunos lugares que nos toman como un número? Lo mismo me pasó eh, en las escuelas privadas con mi hijo, eh, entendí lo que es que tu hijo sea un dinero, como en la obra social. No digo que en todas las escuelas privadas y no en todas, pero hay muchos que llegan a una edad y se pueden estudiar, por ejemplo, el título de maestro y buscan trabajo para ganar más dinero en una escuela privada. Hay muchos que empiezan a estudiar medicina y les queda más cómodo y fácil trabajar en una obra social que van a tener un mejor sueldo que en un hospital público. Pero ahí es donde descubrí que las escuelas estatales y los hospitales públicos está la gente de vocación. Y se fueron contactando conmigo. Docentes de vocación, donde dije, mando a públicas, y en los hospitales públicos, donde encontré a la kinesióloga que te contaba, Mariana Hansen, con una vocación y una dedicación. Y fue una de leer por acuerdos, o me mandaba link por celular para que mire cosas espirituales. Entonces, sí, eh, hay una vocación mayor, no digo total, en los lugares públicos, porque la gente trabaja no por dinero, sino por vocación. ¿Otra pregunta, John? Sí, vamos a seguir con Menéndez Dalí desde Colombia. Nos dice, hola, soy Juliana. Entonces, ¿cómo fue su experiencia con la kinesiología? ¿Qué otras terapias alternativas recomendaría para enfermos de fibromialgia o dolencias psicomotoras? Mi hijo, o sea, algo que sí quiero dejar en claro, que lo que le pasó a mi hijo, la parálisis brachianotétrica, si no se lleva a tratamiento, si no se hace la kinesiología, a medida que van los músculos que fueron arrancados, esto lo repito de vuelta, cuando nace mi hijo, lo arrancan del canal de parto y él nacía de cabeza con 4 kilos 100. Yo les digo el peso y el tamaño de mi señora para que usen una lógica, ¿no? Sin entrar en detalles. Con 4 kilos 100 en una mujer de 1,50 m. Lo sacan de cabeza, lo agarran de un lado y del otro lado lo arrancan, que eso fue lo que produce
todo el desgarro del lado izquierdo de mi hijo, la parálisis braquial. Y sí, algo que me quedó muy claro, que todas las semanas, llueve, truene, sí lo tenía que porque van creciendo y sobre Sí, todo, Maximiliano, se ha cortado un poco, un momentito, si nos puedes repetir, a ver, porque se ha ido un poco la conexión. John, Ahora te escucho de nuevo. Hola, se ha ido otra vez. y sí, perfectamente. Escucho, John, ¿eh? Sí, a ver, si ¿Vos nos puedes repetir, nos ha ido un minuto la conexión aproximadamente. te Estabas repito, que explicando, sí, sí, perdona, pero es que se ha ido la eh, conexión. esta persona que me preguntaba si conocía una terapia alternativa, como el tema de mi hijo fue un problema motriz, sí o sí era kinesiología. Y más la dedicación que como padre, lo que te enseña la kinesióloga. Pero he visto gente después contactándome y buscando la solución espiritual a varias cosas y enfermedades, y he conocido gente, por ejemplo, tengo un familiar con cáncer de próstata, avanzado en edad, que empezó a aceptar la vida, empezó a acercarse a una religión, no importa qué religión, y dijo, bueno, yo ya llegué a esta avanzada edad. Si es lo que me toca en la vida, no me pienso hacer rayos, no me aceptó. Yo no digo que esto es un consejo, pero he visto gente desde que cambia su mente, cambia su vida. Desde que cambia la manera de pensar y sus creencias, que es algo que uno trae desde niño, también cambia su vida. Eh, es como lo que tú creas, lo crees. Y si vos crees que te vas a sanar y desde el amor y desde la aceptación, que es una clave muy importante, enfermedad, por ejemplo, lo que decía esta persona, mi tío, enfermedad, bienvenida, te acepto, ya sé por qué viniste. Él le echaba culpa tal vez a algún pecado o algo, pero me voy a librar de vos desde la mente y con el amor. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención y hoy en día sigue lo más bien. He conocido mucha gente que también desde el amor y haciendo las cosas bien, o muchos me decían, mira, yo me di cuenta que me pasó esto con mi hijo porque no me portaba de una manera bien con mi señora. ¿Será por eso? Y respuesta no la tendría para decirte. Eso hay que estar en la vida personal de cada uno. Pero cuando uno va haciendo las cosas bien y acepta la vida sí te gratifica. Te gratifica. Ahí te estoy viendo, John. Vamos a hacer Ahí no. un pequeño recordatorio antes de seguir con las preguntas. Sí, Si quieres ayudarnos, os voy a pedir unos pequeños gestos muy fáciles de hacer. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo, si de esta forma colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos de nuevo a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que este gesto tan sencillo es una gran colaboración para nosotros. Seguimos recibiendo preguntas y haciéndoselas llegar a Maximiliano. Nos vamos con Néstor Jesús Fernández desde México, que nos dice, Maximiliano, ¿tú crees que este tipo de enseñanza se aplica igual con personas que no son hijos? Por ejemplo, vivir la discapacidad de tu padre, pareja, hermano, etcétera. sí, sí, yo creo que sí. Este, esta vida, viste, como te explicaba cuando empecé a hacer el discurso al principio, lo dijo Jesús, el cosecharás tu siembra. Y a veces, cuando pasa algo con la salud de un padre o un hermano, por más que estemos a distancia y hagamos años que no los veamos, es porque algo te quiere decir también en tu vida. No existen las casualidades. Y si a vos en tu vida un primo, un hermano, tu padre o tu abuelo está atravesando algo y el universo quiso que esa persona sea tu familiar, también te está queriendo decir o marcar algo a vos.
estamos unidos todos por una frecuencia vibratoria y venimos de vidas pasadas. Y aunque tu padre haya sido mala persona o tu madre, aunque te hayan abandonado 15 años y después lo volviste a reencontrar o volvieron, cada uno viene a aprender diferentes estados de conciencia en la vida. Entonces, cada cosa que pasa en tu vida personal y en los que te rodean, tienen un porqué y un para qué. El tema es que capaz en este momento, si hay una enfermedad en un hijo o en tu padre, no le encuentres el porqué y el para qué. Pero hay algo que el tiempo, así como dicen la frase, ayuda a cerrar las heridas, pero el tiempo, la mejor enseñanza te la da el tiempo. Tu aprendizaje, tu estado de conciencia, que cuando hablamos de conciencia es el conocimiento que tenés vos mismo de cómo sos vos, de tu vida, de para qué viniste, qué experiencias viniste a desplegar. Todos vinimos a dejar amor desde diferentes estados de conciencia. Algunos nacieron para ser hombres solitarios, algunos nacieron para ser el mejor padre del mundo. La felicidad no está en tener hijos, no está en tener la mejor casa y el auto. La felicidad siempre está en uno solo, y en su estado de pensamiento, de conciencia, de amor. Tenemos una vida que la salud, la paz y el amor no se puede comprar, porque está en uno, con la mente en el presente, en el amor, en el perdón. Entonces creo que sí, que si pasa algo con un familiar es para que también desde algún punto te está marcando a vos, o la vida te está usando como instrumento para que si es tu abuelo, vos le comentes a tu madre que capaz tu madre es una persona que le tiene rencor a tu abuelo y vos le comentes desde el amor vamos a visitar al abuelo, supongamos que está en un asilo. No, no existen las casualidades. Y creo que sobre todo en la enfermedad, si hay algo que aprendí, que esto lo explica excelentemente y lo he visto ahí en ese hermoso canal de ustedes, cuando Emilio Carrillo dice, el ser humano se da cuenta que está enfermo cuando está enfermo. Cuando tiene salud no se da cuenta, eso siempre me quedó grabado. Y cuando tiene salud es todo, hasta la mente, ahí lo socio con otra cosa que aprendí, la mente funciona en piloto automático. Hoy trabajo no sé qué toda la semana, fin de semana me junto con amigos, sábado, domingo vuelvo a trabajar. Ahora, cuando hay una enfermedad, no solo en tu vida o en lo demás, ahí te das cuenta que en un abrir y cerrar de ojos la vida se puede acabar. Entonces la vida a veces te manda una enfermedad a vos, a un hijo o a un familiar y es para que frenes ese piloto automático que tenés en la mente, en tu corazón y frenes y te des cuenta que esto se acaba y es un regalo, es una oportunidad. Cuando cambias tu manera de ver la vida y te das cuenta que estar vivo, que trabajar es dar horas de tu vida por dinero y a veces estás trabajando por un buen sueldo y capaz ganarías menos pero estarías dando menos horas de tu vida por dinero, te das cuenta que la salud y la enfermedad te tuvo que tocar por algo, que no existen las casualidades. Creo que esa era la persona mexicana, le mando saludos a mis amigos mexicanos. Vamos ya con la última pregunta de la noche. Laura Bo desde México también. Y nos dice, Saludos. ¿la toma de conciencia fue a través de Dios? Yo, como te decía, la toma de conciencia fue primero, cuando a alguien le pasan cosas malas, lo primero que hacen es menospreciarse uno mismo. Cuando a vos te pasa, por ejemplo, algo que aprendí después de estudiar psicología, cuando perdés el trabajo, cuando te pasa algo con un hijo, te menospreciás, te baja tu autoestima. Incluso como te había comentado, hasta dejé de comer y terminé en un hospital con 2 sueros. Entonces, lo primero que fue es estudiar cómo era mi mente antes del problema este, el más difícil, pero el mejor que me pasó la vida, con mi hijo. Cómo era, yo era una persona súper positiva, sana y feliz. Y entonces pensaba cómo estaba mi mente y por qué me afectó tanto, por qué me lo tomé tan personal. Entonces, primero tuve que, si bien me sirvieron todas las religiones, así como
de cumplir los mandamientos y el perdón de Jesús, vivir en el presente del budismo, de no pecar con los ojos del hinduismo, porque el hinduismo dice que el ser humano vino a purificar sus sentidos, o sea, mirar cosas que te hagan bien, que te llenen el alma. Si yo hoy en día consumo violencia o pornografía en mi vida, por ejemplo, consumiendo violencia, voy a conseguir violencia. Son cosas que te entran en la psiquis. Si uno consume pornografía, conseguís sexo, pero si consumís amor, si vos consumís la vida de Gandhi, la historia de Jesús, la historia de Buda, entonces recibís y en la mente, que es como un gran ordenador donde uno le va incorporando todos los archivos que va recibiendo, y ahí es donde se va formando la Matrix. Cada uno, la Matrix no está afuera, la Matrix uno la tiene en la mente y es lo que va consumiendo. Eso es algo que me sirvió mucho leer el hinduismo, el Bhagavad Gita, me sirvió muchísimo. Entonces primero fue el amor a mí, entender que mi vida no fue una casualidad, que mis padres no se conocieron de casualidad, que yo no nací de casualidad, que yo no me enamoré después de mi cuarta, quinta novia de una mujer que le dije, con vos quiero tener hijos, entender que no fue una casualidad, que nazca mi primer hijo sano y el segundo con este pequeño problema, entender que no fue una casualidad, y primero el amor a mí, acercarme a estas religiones católica, hinduista y budista, hablar con la gente que estaba pasando por la misma situación, hablar por la gente. Lo mismo pasa que a lo que me contaba esta mujer que yo te conté que tiene un comedor, se asoció con gente que perdió también un niño de muerte súbita y esa gente, los semejantes, los que pasaron la misma situación que vos, son los mejores maestros que te pueden ayudar porque ya estuvieron en tus zapatos. Y cuando te digo, cuando yo decía, esperé mucho de familiares o amigos y entendí, y hoy en día lo sigo teniendo a todos y por suerte estamos todos bien con una excelente relación, lo que no están en tu situación cuando te pasa algo con un hijo o con otro familiar, no van a entenderte nunca, no van a entender. Sí van a entenderte un poco, pero no el 100%, porque también está a tu lado personal, aquellas personas que si te pasa algo, por ejemplo, una parálisis con un hijo, asesorate con gente que tuvo una parálisis con un hijo. Si perdiste un hijo, asesorate y juntate con gente que perdió un hijo. Cómo salieron y qué nos sirvió. Me sirvió mucho juntarme con esa gente que pasó lo mismo que yo o peores cosas y mucho la fe en creer que somos todos hijos de una misma creación, que somos todos hijos de un mismo universo, el entender que la vida está desde antes que yo nazca, pero en mi película comenzó cuando yo nací, y entender que la persona más importante en mi vida voy a ser yo, porque la película se acaba cuando yo desencarne de este plano material. Entonces, a valorizarme a mí, valorizarme del amor y dejar amor. ¿Otra pregunta, John? Sí, esa ha sido la última de la noche. Vamos a pasar ya a dar por cerrada la conferencia. Simplemente, pues Maximiliano, muchas gracias por toda esta información que ha sido compartida en directo con personas en todo el mundo, en países como Argentina, México, Venezuela, Estados Unidos, España, Colombia o Chile. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias. Gracias por vuestra importante participación. Recordaros que... Déjame que me Sí, despida. sí, no, ahora Déjame vamos, que ahora les... vamos. Ahora te doy la Sí. despedida, no te preocupes. Simplemente estoy haciendo el recordatorio de que la conferencia la podéis ver de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis también compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar este minuto de recibo para que Maximiliano se pueda despedir de todos vosotros. Maximiliano. Bueno, John, antes que nada, a ustedes, a Mindalia Televisión, a la chica que se comentó antes, no, conectó conmigo antes, Susana, a gente como ustedes que hacen estos, como decís vos, sin fines de lucro para transmitir amor, dejar cosas lindas, que eso fue lo que empecé a hacer yo como ser humano, que te contaba que tengo mi programa radial, después me fue cambiando la vida. Cuando yo cambié todo, y digo que hay una perfección, empecé a cambiar mi vida, creé el grupo Todo tiene un porqué en la vida, donde hablo de todas las religiones, metafísica y psicología, donde me mudé a 300 kilómetros a un pueblito en la ciudad de Gualeguaychú,
y me relacioné con gente magnífica y vengo haciendo cosas lindas y me vienen pasando cosas lindas. Entonces, mi agradecimiento primero a Mindalia por esto, que es algo que yo recé mucho para que quede este registro en el universo, para que en un futuro, ahora con 6 años, mi hijo todavía no va a entenderlo mucho, pero cuando lo vea con 20, 30 años, y yo no sé si voy a estar vivo mañana, o creo que nadie sabe, pero él lo pueda ver y estar orgulloso y entender la lucha que hizo no solo sus padres, sino desde el amor también de su madre, y entender que si a él mismo le puede pasar algo con un hijo, entender que todo tiene un porqué y un para qué, que hay que vivir en el perdón, en la aceptación, no hay que enojarse, la clave que te digo yo, con nada ni nadie, no existen las casualidades, la vida pasa muy pronto para que uno viva enojado, lo mejor que podemos dejar en esta vida es amor, y bueno, y mi agradecimiento a ustedes, y que sean así y cuenten conmigo para lo que sea de vuelta, porque fueron grandes, grandes, grandes referentes míos espirituales. Mindalia Televisión, le doy mis bendiciones de acá de Buenos Aires. Muchísimas gracias, John, muchísimas gracias. Como no, muchas gracias a ti, Maximiliano. Ya vamos a dar por finalizada la conferencia. Recordaros que en Mindalia Televisión, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros con ese pequeño gesto que es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia. Para finalizar, a todos los que hacéis posible Mindalia, muchas gracias, gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.